Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando, el único podcast en el Ecuador donde hablamos de empresas familiares, gobierno corporativo, directorios. Y voy a dar paso a Jonathan Espinosa para que presente a nuestro invitado especial el día de hoy. Bueno, en este episodio tenemos el agrado de contar con Eduardo Pérez, él es cofundador y director ejecutivo, presidente ejecutivo de Adriana Hoyos. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí y quiero felicitarles por esta gran iniciativa. Creo que va de mucho valor a los empresarios actuales y los potenciales. No, muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos, por esa apertura. Bueno, para ir entrando un poquito en materia y que toda la audiencia te pueda conocer, esas nuevas generaciones de empresarios, que nos cuentes un poquito a qué dedicas tu tiempo libre, que te conozcan ese lado personal, Eduardo. Encantado. Deportista, siempre fui. Qué bien. En su momento, futbolista, pero después fue el golf mi pasión. Y sigo con mucho ánimo jugando golf. Debe ser ya 50 años que juego golf. Representé al país en su momento en varios torneos internacionales como amateur. Fui a la universidad buscando una beca de golf. Así fue en los Estados Unidos. Pero vengo de una familia muy inclinada al deporte. Y he podido transmitir también a mis hijos, quienes a su vez ellos fueron en su momento representantes también del golf ecuatoriano y estudiaron en los Estados Unidos con becas de golf. Para nosotros el deporte ha sido muy importante. Me encanta la música, soy musical de toda la vida. ¿Tocas algún instrumento? Toqué en su momento órgano electrónico, pero más que nada la música ha sido un acompañante en mi vida. En los buenos momentos, en los malos momentos, en el trabajo, cuando manejo, cuando no estoy escuchando podcast, porque ahora escucho mucho podcast, escucha excelente cuando manejo. Y en realidad esos son mis dos hobbies preferidos. Eduardo, y te voy a hacer una pregunta un poquito personal. ¿Qué tal ha sido trabajar con tu esposa? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Fantástico, fantástica pregunta. Porque me hacen mucho esta pregunta. Me imagino. Y en realidad, para muchos puede ser una barrera o cómo es posible que puedas trabajar con tu esposa. Pero felizmente mi esposa ha sido mi compañera de vida. Y hemos compartido siempre con esa amplitud, esa sinceridad y transparencia nuestra vida profesional y por supuesto nuestra vida personal. Ella fue de las pioneras en el diseño interior en el Ecuador. Y cuando ella vino graduada de diseño interior en los Estados Unidos, no había el diseño interior prácticamente. Aquí nos conocía. El arquitecto hacía diseño interior. Casi todos. O las damas de casa arreglaban sus casas. Pero no había la carrera de diseño interior. Cuando nos casamos, yo impulsé mucho a Adriana. Impulsé a que ella sea una pionera. Hicimos nuestra primera oficina chiquita en la casa, en nuestro primer departamento de casados y fuimos de los primeros que trajimos una computadora para hacer diseño con MacDraft, Macintosh que había en ese momento y claro, se comenzó a conocer el diseño interior. Entonces eso, por su lado, el empuje a mi esposa fue muy importante. Siempre estuve detrás de esos primeros pasos porque yo estaba en la industria textil. Yo soy ingeniero industrial. Soy graduado en Texas A&M en los Estados Unidos. Tuve la suerte de estudiar afuera y vine a trabajar en una empresa familiar que va a ser muy interesante lo que voy a hablar de eso. Y vine, mi padre era el presidente ejecutivo, el gerente general en ese momento. Mi abuelo la fundó. Yo vine como tercera generación y para mí era muy claro que yo tenía que venir a trabajar en una empresa familiar. Como les decía, yo ya era tercera generación. Qué interesante. Y bueno, eso fue mi inicio profesional, pero siempre mirando de lado a mi esposa en el área de diseño interior. Y así fue como tuvimos esa sinergia, ese respeto profesional, ese respeto a las ideas, a cómo ella veía, yo veía, siempre nos dábamos espacio y generamos conversaciones. En inglés se dicen meaningful conversations, conversaciones de valor.
Eso fue lo que hizo que siempre nos respetáramos y nos empujábamos y nos acompañábamos en hacer una vida profesional. Y eso en el tiempo se ha dado de una manera excelente porque les voy a comentar una de las prácticas o uno de los conocimientos que yo adquirí en su momento en mi carrera, cuando fuimos a una de estas charlas gerenciales. Me dijeron: Eduardo, cualquier negocio necesita 3 componentes. El componente gerencial, el componente empresarial y el componente artístico. Es decir, si eres un médico, ese es el componente artístico. Por supuesto. Pero ese médico tiene que tener una visión empresarial. Generalmente, ¿no? Y yo no entendía esto. Una visión empresarial y después una gerencia. Alguien tiene que administrar. Pero si eres un médico, si eres un artista, si eres una persona que tiene un talento en mercadeo, si eres un gran economista, ¿no? Si quieres formar una empresa, necesitas tres talentos. Puedes tenerlos tú, puedes iniciar con los 3, pero si no los tienes, tienes que acompañarte de esos talentos. Eso lo compartimos con Adriana y ella tenía el gran talento, y tiene pues, de ser una diseñadora. Esa visión para diseñar, esa capacidad, ese elemento que a la final es un elemento artístico. Y yo venía con una formación de ingeniero, con mucha afinidad también al tema, digamos, de la decoración y todo. Siempre fui muy afín a todo esto, pero mi componente era de estructura, de organizar, el componente gerencial. Y creo que más que gerencial, a la larga, yo he sido el visionario de la compañía. Excelente. Yo he sido el que empujé siempre a Adriana y el que siempre busqué romper las barreras. Atrevido, soñador, visionario y con coraje. Pareces primera generación. Soy primera generación en Adriana Hoyos. Y cuéntanos un poquito de esa transición. Tú venías a tercera generación en una empresa. ¿Y cómo nació ya Adriana Hoyos? Les voy a contar un poquito antes, por supuesto, porque creo que es importante para el contexto para eso estamos, de las empresas familiares, ¿no? Sí. Porque cuando yo vine en tercera generación, yo venía con muchas ínfulas también, de poder innovar, de poder, y empujé mucho a mi padre, a la estructura, para poder hacer cambios. Me encantaba tener la estructura. Yo ya venía pensando en directorios, y que teníamos que tener directorio, y empujaba que te sea un directorio con personas externas, y lo hicimos así. Y después de poco yo ya fui gerente general de la compañía. Mi padre pasó a la presidencia del directorio, trabajaba también mi hermano Fernando y alguien más de la familia, pero yo veía y siempre pujé por tener, que en ese momento no se conocía mucho, esa estructura de gobierno corporativo. Tal cual. Y cuando las cosas no vinieron bien, porque la industria textil tuvo su gran problema a raíz de las importaciones chinas, etcétera, es otro capítulo, y yo ya vi que se venía un problema familiar relacionado al tema del negocio. Y fue en ese momento que yo decidí emprender y salir. Yeah. Y dije, bueno, me voy a ir a un negocio propio. Yo tenía 34 años en ese entonces. Mi esposa ya comenzaba a tener una trayectoria en diseño, y fue cuando ya fundamos de una manera más estructurada Adriana Hoyos. Y ahí vino el componente mío, de estructura, de empresario, de manejar unos presupuestos, de ordenar las juntas. Teníamos en ese entonces una socia que también era de la familia, mi cuñada. Después ella ya salió del negocio de Adriana Hoyos, pero siempre fue compaginar esa estructura de ordenamiento empresarial, del manejo de las finanzas, de hacer las cosas en orden, con esa visión creativa. Y fue así como fundamos Adriana Hoyos, y Adriana Hoyos aquí fue un ícono. Fue un ícono porque le íbamos dando al mercado más allá de lo que el mercado conocía, sí, claro. Y eso se daba porque nosotros viajábamos. Porque comenzamos a viajar, a ver las ferias, a observar, a hacer mucha investigación. Aprovecharon el nicho ecuatoriano, porque a la larga no había eso aquí. No había. Había mueblerías. Nunca había una casa, no había casa de decoración. Y nosotros inicialmente éramos una casa de decoración. Entonces vinimos a innovar el mercado, innovar la industria. Creamos un nicho
dentro de la industria, que era esta mezcla de diseño interior ya con una casa de decoración. Porque venías de Adriana Hoyos no a comprar solo un mueble, sino que comprabas un entorno. el ambiente. Un entorno. Yo quiero eso, yo quiero todo, porque lo poníamos bonito. Eso fue año 1993, 94, ¿no? Hace tiempos ya. Y eso fue el inicio. Después ya nos metimos a la parte de manufactura, porque yo también venía con la vena de la industria. De la industria. Y claro, era el gran cuestionamiento, ¿no? ¿Seguimos en la parte industrial? ¿Nos hacemos productores o solo somos diseñadores? Y la producción en su momento era un acompañamiento de lo que era el diseño. Nosotros siempre nos vendíamos como diseñadores, pero también fabricábamos. No éramos una fábrica que necesitaba un diseñador. Si me hago entender. El círculo. Entonces cerramos el círculo, ¿no? Sí, y comenzó la parte industrial cuando primero hacíamos solo una parte de la cadena, después compramos una fábrica existente de muebles, transformamos esto y ya la visión fue hacerlo una industria, una fábrica industrial. Y para no alargar el cuento, hoy en día tenemos más de 400 personas trabajando para el grupo. Somos totalmente verticales, lo cual eso es muy interesante. Quizás yo no conozco, y esto ahora que estamos internacionales, casi globales, y son de las cosas que les voy a compartir, por supuesto, es parte de los sueños, pero uno de los valores diferenciadores más importantes a nivel de la industria en el mundo, estoy hablando de afuera, es que nosotros controlamos toda la cadena de valor, porque sembramos bosques. Tenemos bosques en el oriente. Y esto es algo que lo estamos haciendo con una visión de generaciones, porque seguimos reforestando y deforestando y bosques para que sea nuestra materia prima, pero también precautelando el medio ambiente. De cada árbol que nosotros cortamos con ya su madurez, sembramos 5. Entonces es algo en ESG, la de ESG prácticamente. Sí. Pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Eduardo, me quedé pensando en esa trayectoria y gracias por compartir esta experiencia, ¿no? Como familia y cómo crear una empresa viniendo de una tercera generación. Tú has sido el visionario, como bien decías, el emprendedor, el que tuvo esa voluntad y esa tenacidad. No sé si has escuchado, pero dicen que la voluntad es la capacidad de dilatar la recompensa. Y en este espacio yo creo que es importante tomar esta tenacidad tuya, porque tú supiste, en vez de ir utilizando tal vez esos recursos, tú fuiste reinvirtiendo y expandiéndose y viendo por acá y cerrando ese círculo. ¿Qué se viene para futuro? Me encanta lo que me acabas de decir, ¿no? Porque eso viene mucho en una definición que yo la tengo muy clara, y quiero decir que esa tenacidad fue siempre una tenacidad y con un acompañamiento con mi esposa Adriana, porque fuimos los dos. Ella me acompañaba en lo mío, yo la acompañaba en lo de ella, y eso fue lo que nos dio el coraje de salir, ¿no? Sí. Pero lo que tú acabas de mencionar, para mí es importante el diferenciar un hombre de negocio a un empresario. El hombre de negocio busca un rédito inmediato. O sea, yo invierto y saco un retorno inmediato, ¿no? Y no es que sea ni malo ni bueno, sino que es una cosa distinta. Yo he sido un empresario, un emprendedor de largo plazo. Eso de que el rédito viene después. Y siempre les he dicho a mis hijos que vamos a topar el tema de los hijos, cuando mis hijos desde muy chiquitos estuvieron cerca de nosotros, y yo siempre les dije, hijos, las marcas y las marcas internacionales, porque felizmente no somos una marca solo en Ecuador, tenemos una marca ya reconocida afuera, se hace en generaciones. Y veamos, yo estudié mucho la industria de la moda. Ferragamo, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, todas las grandes marcas son marcas de generaciones. Son marcas que se iniciaron hace 100 años, hace unas más, que la visión fue hacerlas trascender, ¿no? Sí, Eduardo, en este contexto, quisiéramos que nos cuentes cómo empieza esta expansión, porque estamos hablando de que hoy estás en Medio Oriente, casi global. Por supuesto, estás en Europa, Asia, Estados Unidos.
Pero ¿cómo comienza? ¿En qué momento se decide salir del Ecuador y por qué? O sea, no solo salir, sino expandirse. Sí. Fue en el año 2000. 999 a 2000. Cuando Dolarizacionamos. Sí. Cuando nosotros, bueno, esa década, esos primeros 7 años de empresarios, nosotros importábamos producto y después comenzamos a fabricar nuestro producto, pues siempre importábamos. Y veíamos era un roller coaster, un tobogán, que se abrían las importaciones, se cerraban las exportaciones, no había dólares, había que comprar los dólares por las mesas de dinero. O sea, esto era una locura, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidimos, y visitando las ferias, fue un impulso que tuvimos. Dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que ellos están haciendo? Íbamos a las ferias y decíamos, no está tan bonito esto lo que están haciendo. Nosotros podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Es decir, nos quitamos de alguna manera esa barrera, idiosincrasia latina. Sí. En el fútbol siempre los de afuera eran mejores. Venían los brasileños, metían 5-0. Hoy se ha cambiado, no sé. Hoy ya estamos los ecuatorianos allá. Ir al mundial era un logro enorme. Ahora si vamos al mundial, no vamos al mundial, lloramos, era un fracaso. Pero en ese momento eso era la tónica. Y fue cuando decidimos por qué no hacerlo. Y lo interesante era un atrevimiento, éramos muy pequeños. Irnos a Estados Unidos. Porque lo lógico hubiera sido, vamos a Colombia, vamos a Perú, están aquí cerca, son culturas más afines. Nosotros dijimos, no, vamos a dar el salto a Estados Unidos. Y fuimos a Estados Unidos muy chiquitos, muy pequeñitos, pero yo fui con enormes deseos de entender, de aprender. Fue una curva de aprendizaje larga, dura, difícil. Perdimos recursos. Ese fue el camino del empresario. Y aquí viene el mensaje a los empresarios nuevos y aquellos que están en plena actividad de crecimiento, es no tenerle miedo, tener perseverancia, creer en uno mismo, tener enfoque, por supuesto, pero el mundo empresarial es así. Y solo aquellas empresas que tienen esa tenacidad, tienen esa visión, pueden trascender. Y para nosotros, el pie en los Estados Unidos en el año 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas, imagínense qué duro era ese momento. Después vino la burbuja inmobiliaria del 2008, que fue tremendo para nosotros, pequeñitos, pero todos esos golpes para nosotros fueron buenos, porque les asimilamos siendo pequeños y no teníamos mayor riesgo. Veíamos cómo las grandes compañías tenían y sufrían. Y yo observé mucho lo que pasaba en la industria del mueble. La industria del mueble en Estados Unidos se iba dando, y esas fábricas, esas empresas que eran familiares de tercera y cuarta generación, con un DNA impresionante, a las cuales yo admiraba, se iban desmoronando, porque se iban haciendo públicas, se iban vendiendo, habían los conglomerados, venían los fondos y compraban. Y eso fue lo que en su momento, perdieron el norte, perdieron el DNA del diseño, y solo veían los balances y los números y se fueron a China, porque China era más barato. Claro. Y la industria de muebles en Estados Unidos murió. Murió. Wow. Y así pasó con la industria plástica, así pasó con la industria textil en Estados Unidos. Es bien interesante el caso. Sí, la verdad que sí. Eduardo, y retomando un poco ya el tema de cambio de mando como tal, nos ibas a contar un poco de tu estructura familiar, tus hijos, ¿cómo va a ser este proceso generacional en Adriana Hoyos? Yo felizmente lo tengo muy claro. Hicimos empresas familiares también. El primer ensayo de empresas familiares hicimos quizás demasiado temprano, cuando éramos demasiado pequeños, pero ya veníamos con este tema de las empresas familiares, del gobierno corporativo. Lo que contabas de la tercera generación, que tú lo viviste y viste que mejor antes de que pase algo, yo me voy a lanzar. Y fuimos, y fui muy temprano, pero esto ayudó a mis hijos a entender también el proceso. Yo siempre les puse a mis hijos que estén empapándose del negocio, empapándose las decisiones.
nunca les he empujado a que sean parte del negocio, sino que nazca lo que ellos crean, ¿no? Si quieren venir en buena hora, pero desde el día que ya después de la universidad vinieron a ser parte de la organización, tenían claro que había un gobierno corporativo, que había un protocolo familiar, que había uno de estatutos fuertes y que había unas instancias de gobierno donde había un directorio. Y siempre hablé, y creo que he sido fomentando, y lo sigo haciendo con mucha perseverancia, de que sepan cuál es la labor y cuál es el sombrero que están usando. El sombrero de dueño es de las juntas generales y hago las juntas con total formalidad y seriedad. Ahí vienen y toman el sombrero de dueño y se les escucha como dueños. Pero el segundo sombrero es el sombrero de funcionario. Allá se sacan el sombrero. Sí, son funcionarios y ellos entran por alguna, en algún caso, mi hija Andrea muy en la parte de diseño, mi hijo Eduardo José, que tengo dos, en la parte de negocios, pero todos entraron y comenzaron a formarse y el jefe no era el papá ni la mamá, sino que ellos venían y siguen siendo. Tienen estructuras de las cuales los jefes son ejecutivos de la compañía, son ellos manejan. De ahí al tema de sucesión, que también lo tenemos bastante elaborado, pero aquí hay algo bien importante. En el mundo de hoy, que es un reto, no necesariamente se necesita que el dueño o el hijo del dueño sea quien maneje una empresa. Porque creo que el éxito de las empresas hoy en día es el presidente ejecutivo, el gerente, el líder, tiene que tener mejores elementos en las áreas de expertise. Porque uno tiene que contratar personas mejores. Sepa mucho. Uno tiene que tener la visión, Por supuesto. por ahí, pero uno tiene que tener. Entonces, este proceso de sucesión se dará en su momento. Lo tenemos claro. Yo no estoy buscando, ni nadie está buscando. Yo estoy muy activo en la compañía. Lo voy a seguir. Mi rol ya no es de dirección, de operación. Mi rol es totalmente de dirección, lo cual mis hijos han entendido también esto. Y Adriana también. Adriana está ya saliéndose de un rol de operación y está más en el área de diseño, tanto de la parte de muebles como de la parte de estructura de los estudios de diseño que tenemos. Y el rol de dirección comienza a entenderse desde el rol del punto de vista de Adriana, donde ya es un aporte más de sabiduría. Ya es un aporte de dirección, de experiencia. Pero ya no estás manejando el negocio y viendo que lo que tú decías, Eduardo, poner a un equipo, pero ustedes seguir con esa visión, manteniendo el norte, ¿sí? Tomando el timón, valga la redundancia, y de alguna forma ustedes como empresarios, porque yo te veo como un empresario referente, sigues viendo otras oportunidades también. Así, o sea, a la larga tú estás concentrado en sacar cosas. Bueno, y eso ha sido, creo que ese ha sido el driver, el factor más importante para que nosotros podamos ser una empresa internacional. Creas y delegas. Porque no estoy aquí operando mi negocio, no estoy viendo la fábrica, no estoy aquí en el día a día que te come, no estoy con los problemas y contaminado de los problemas que puede tener el entorno, ya sea en Ecuador o Estados Unidos. Y aquí es un problema, ¿no? Porque nos está de un vaivén de cosas que a veces no vale la pena. Estar tan contaminado de lo que pasa. Las empresas tienen que seguir, las empresas tienen que tener su visión. Sí, hemos estado todo el tiempo. Toda la vida. Sí. Entonces, manejar la crisis se la maneja aquí, pero la visión está afuera. Y si el día de mañana no tenemos que producir en el Ecuador, que me daría mucha pena, pues tenemos una marca que está en el exterior. Esa es mi visión. Hacer que la empresa pueda ser internacional, pueda ser global. El Ecuador es fantástico para producir. Con todos sus problemas, con todos sus frenos, sus cadenas en la parte laboral, etcétera. Porque si esto cambia un poquito y comienzan los gobiernos a ver al empresario, y me encanta lo que ustedes están haciendo, porque al final las empresas y los empresarios ser empresario es muy duro. Por supuesto. Es muy, muy duro, la responsabilidad es muy grande. Se mueve en la economía por las familias empresarias. Y tienes que pagar los sueldos.
tienes que estar siempre al día con tus obligaciones, tienes que estar con el SRI que te mandan a revisar todo como, o sea, primero eres un culpable antes de ser inocente, entonces tienes que meter en Yo ahora vivo en Estados Unidos, tenemos nuestra empresa en Estados Unidos, nuestro mercado más importante ya es los Estados Unidos. El Ecuador representa el 15%, el 15-18% de toda la estructura de Adriana Hoyos, todo lo más está afuera. Nuestro crecimiento va a ser afuera. Esta es la fuente de producción, la marca es de nicho, de mercado alto, no hay necesidad de expandir en el Ecuador, porque ese es el modelo de negocio y tenemos el mundo. Me encanta tu criterio de producir aquí en el Ecuador. Factores de calidad que han venido manejando Adriana Hoyos son estándares muy, muy elevados. ¿Cómo controlan eso ustedes? Que se mantenga ese ADN en el tiempo. Sí. Bueno, primero tenemos un equipo. Yo digo que somos una familia. Los valores de mi familia están inculcados en la empresa. Ustedes van a cualquier tienda de Adriana Hoyos, a cualquier punto de tope de la marca, hay una persona detrás con carisma, con servicio, porque se ha entendido. Vas a la fábrica y el trabajador sabe que está produciendo algo de gran orgullo, con gran cuidado. Y quiero decirles que nosotros somos un referente de calidad en el mundo. Por supuesto. Hemos llegado a tener un nivel tan alto de calidad que el mueble Adriana Hoyos hoy en día es un referente de calidad, pero además les quiero compartir en una de las tiendas que tenemos en Dubái, donde somos la marca número 1 de esta gran tienda Wow. la marca. Somos la única empresa y la única marca que cuando llega el producto no se lo inspecciona, porque van en cajas, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos el mejor empaque de la industria en el mundo. Hemos, digamos, al elaborar eso, y eso fue una visión. Tienes que hacer el mejor empaque. No nos podemos ahorrar en el empaque porque estamos transportando y porque estamos transportando una silla, una mesa. Si esa mesa llega golpeada a Dubái, es un problema enorme. Entonces tenemos que asegurar la propuesta de valor. Sí, claro. Imagínate lo que causa eso en el cliente. Llegó mi mesa que se demoró 6 semanas o 2 meses en llegar y llega rota. Entonces teníamos que cuidar eso. Esto entendió la organización, entendió y fuimos poniendo todos estos procesos muy, muy claros, y tenemos equipos siempre autoeducándose. Hoy estuve en la fábrica, les quiero comentar, y veía que algunas personas, con 10, 20 personas, entraban a un aula. Les digo, ¿y a dónde va todo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? No, me dice, tenemos clases de inglés. Y digo, qué fantástico. Porque nosotros somos una empresa internacional. La mayoría de las personas en la administración ya están dominando el inglés, porque necesitamos gente que habla inglés. Por supuesto. Nuestro software está en inglés. Todo está porque somos una empresa internacional. No, felicitaciones y de verdad mucha admiración y respeto a todo lo que ha hecho Adriana Hoyos a través de tu visión y ese trabajo en equipo, ¿no? Como familia. Ustedes tienen las reglas claras, un gobierno corporativo estructurado y esto es el reflejo, ¿no? El éxito es el reflejo de toda esa planificación y visión. Quiero compartir algo, Leonardo. Con mucho gusto. En esto del gobierno corporativo, yo trasladé el directorio, que siempre hemos tenido un advisory board, que ya ahora se llama consejos de administración, ¿no? Lo trasladé a Estados Unidos. Nuestro consejo de administración, nuestro board está en Estados Unidos. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos la mente internacional, nuevas voces. Mayor cliente. Y sobre todo concentro en las ventas. Y sobre todo, claro, entendiendo un mercado que es enorme, con una diversidad enorme. Porque nosotros no podíamos quedarnos en un entorno ecuatoriano o local, cualquiera que sea. Tenemos que entender el negocio a nivel internacional. Qué interesante. Sí, Eduardo, y yo te voy a pedir un último consejo a nuestra audiencia referente a qué consejo les darías para llegar no solo a un punto de consolidarse en el Ecuador, sino también incluso salir del país. Bueno, primero, son pasos, no son etapas. Por supuesto. Entonces, primero, tienes que ser bueno en lo que haces y en tu país.
no te puedes apresurar mucho. Tienes que tener el coraje para decir, ok, en su momento ya estoy para ser afuera. Segundo, hay que entender, felizmente hoy en día, que no lo teníamos en el año 2020, hoy tienes unos canales de información internacionales brutales. Mundo chiquito. O sea, el mundo es chiquito. Las redes, el internet es brutal. No lo teníamos en su Abundancia de información. abundancia de información. Entonces, todo esto ya es un gran salto para decir, ok, yo puedo hacerlo afuera. Pero el momento, a ver, para mí lo más importante es que establecer ese modelo de negocio y esa visión. Me gustó mucho, para mí 2 libros me han impactado bastante. Soy un lector, leo mucho de negocio. A veces me entretengo con algún tema distinto, pero me encanta estar siempre, tratar de estar a la vanguardia. ¿Qué dice el uno? ¿Qué dice el otro? Los líderes, ¿cómo se manejan estas empresas? Estas grandes empresas que manejan $8 billones y tienen 20,000 empleados. Dices, ¿cómo se hace esto? Claro, ¿no? Son mundos distintos. Y nosotros somos igual de capaces. Lo que no hemos tenido es del mercado, del Ecuador. Ha sido un mercado pequeño. Sí, pero si tienes un mercado enorme, es lo que hagas es de afuera, ¿no es cierto? Pero dentro de esto, lo que hay que hacer es, decía 2 libros. El uno es el Océano Azul. Me gustó mucho el Océano Azul porque es donde puedo yo tener un espacio donde no esté ese océano de tiburones rojo, ese mar rojo, donde todo el mundo iba a matarse, ¿no? Sí. Y que muchas veces el precio es el determinante. Estás fregado. La guerra de precios mata a todos. Nos mata a todos. Entonces tienes que buscar ese nicho. ¿Cómo soy diferente? ¿Cómo hago un chocolate diferente? Pacari. ¿Cómo hago un café diferente? Colombia. ¿Cómo hago? Buscas, como hace Adriana hoy, es distinta. Muy bien. Estoy buscando eso. Buscaste tu Y el otro es good to great. O sea, no quedarte en good. No quedarte. Porque hay que ser grande. Y pasar de good a great, el salto es difícil. Es duro. Pero que hay que ponerse ese. Y yo mira, ahora en la urbanización, cuando vengo de afuera, dice, ya viene Eduardo. Pues, viene Eduardo. Sudan. Y me alegra tanto de ver una empresa que tiene un ritmo de trabajo fabuloso. Soy muy orgulloso. Pero siempre es a retar. El reto es decir, bueno, ahora necesitamos esto. ¿Y por qué no este otro? Y vamos a hacer un escalamiento. Ahora estamos en un proceso de escalamiento. Y el escalamiento no es solo crecer en ventas, es crecer en eficiencia, tener una compañía más eficiente, que te da más rentabilidad, pero no necesariamente ser el monstruo de ventas. No quiero ir a mi negocio, no es volumen. Quiero ser grande, pero siempre el nicho, por supuesto, siempre el producto de lujo, siempre el producto escaso. Creo que la escasez en el caso nuestro es importante. O sea, Eduardo, nos encantaría y yo creo que te vamos a invitar a una segunda edición porque yo me quedé picado, la verdad, con el conversatorio. Creo que aprendemos mucho y la verdad la audiencia se lleva muchos aprendizajes. Nosotros humildemente siempre conocemos del tema de la gobernanza, empresas familiares, pero aprendemos mucho ya de la vida real. Y eres un ejemplo para muchos empresarios. Les deseamos muchos éxitos y seguro te invitamos hoy día formalmente a que tenemos que vernos de nuevo para continuar esta conversación. Mira, yo me encanta este país, es mi país, amo este país y yo lo que puedo hacer por colaborar con mi experiencia, con lo que yo he pasado, con todo gusto. Grandioso. Eduardo, te agradecemos mucho. Nos queda en este capítulo solo decir que hemos tenido muchas grandes vivencias y también este fomento en la marca país, ¿no? Saber los orígenes de las empresas también nos hace muy grandes. Te agradecemos hoy día por tu visita. Encantado de estar aquí. Gracias, Eduardo, y gracias a todos. Gracias. Un gusto.